Adoración y oración. Lección 8. Entrenamiento para nuevos creyentes. Analicemos lo que dice la Biblia acerca de la adoración. Debemos vivir cada día de nuestras vidas bendiciendo a Dios, tal como lo hacía David y lo expresó en el Salmo 103:1. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Es maravilloso considerar que tenemos la habilidad de bendecir a nuestro Creador. Una y otra vez somos exhortados por las Escrituras a hacer eso mismo. Le bendecimos a través de nuestras alabanzas y adoración. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Primero que nada, la adoración incluye la alabanza. La alabanza es una expresión de admiración y aprecio. Cuando alabamos a alguien, le decimos cuán maravilloso creemos que es o cuán grande es su logro. Eso mismo hacemos con el Señor. La alabanza tiene que ver con el reconocimiento del carácter y poder de Dios. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¡Cuánto te alabo! Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. ¿Por qué alabamos a Dios? Alabamos a Dios principalmente por lo que es. Canten alabanzas a Dios. Canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey. Canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. También debemos alabar a Dios por lo que hace. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. ¿Quiénes deberían de alabar a Dios? Deben alabar a Dios los que le buscan. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. También, y sin excepción alguna, todo lo que respira debe alabar a Dios. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo alabamos a Dios? Debemos alabar a Dios en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y también debemos alabar a Dios en toda circunstancia. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar.
sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Dónde podemos alabar a Dios? Podemos alabar a Dios rodeados por el pueblo de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También podemos alabarlo entre las naciones. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Y también podemos alabar a Dios aún en nuestras camas. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. La alabanza a Dios nos conduce entonces hacia la adoración a Dios. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tú y yo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Donde adoras a Dios no es lo importante, es como adoras a Dios. Le adoras en oración, en la lectura de la Biblia, en dar a la iglesia, en ir a la iglesia. Adoramos a Dios y le adoramos. Y todo lo que hacemos es un acto de adoración si conoces a Cristo. De todas estas maneras adoramos a Dios. Romanos 8:28 nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este bien no siempre se manifiesta como lo esperamos, pero podemos estar seguros de que su propósito es eterno y perfecto. Uno de los mayores desafíos en la oración es rendirnos completamente a su voluntad. Esto no significa renunciar a nuestros sueños o deseos, sino confiar en que los planes de Dios siempre superan los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos somételo a Él, y Él allanará tus sendas. Este sometimiento es un acto de fe, una declaración de que aunque no entendemos el camino, confiamos en que Dios sabe lo que hace. Esta rendición transforma nuestra oración en un acto de adoración, permitiendo que su propósito se cumpla en nosotros. Siendo que la alabanza es una expresión de admiración y aprecio, la adoración es una expresión de amor y veneración. Es posible admirar a alguien y apreciar lo que hace sin sentir amor hacia tal persona. De la misma manera, la adoración tiene que ver con nuestro amor hacia el Señor. Este puede ser expresado únicamente con el dar todo nuestro corazón y vida a Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Los ritos religiosos y ceremonias de Israel en el Antiguo Testamento vinieron a ser detestables ante la presencia de Dios porque su corazón estaba lejos de Él, tal como lo dice la Biblia en Isaías 1, del 10 al 15 y 29-13. Hoy también Dios está únicamente interesado en la adoración genuina y sincera que sale del corazón. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús enseña que debemos adorar al Padre en espíritu. A nuestro espíritu se le llama hombre interior, según Efesios 3:16. La verdadera adoración toma lugar cuando el hombre interior, en respuesta a los impulsos del Espíritu de Dios, le expresa amor y adoración. Esto puede tomar la forma de palabras habladas, un canto de amor al Señor o una adoración silenciosa.
La adoración verdadera requiere la acción del Espíritu Santo sobre nuestros espíritus. Así que, únicamente aquellos quienes han sido nacidos de nuevo por el Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, pueden en realidad adorar al Padre, tal como lo dijo Jesús en Juan 3, del 5 al 8. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu en la práctica? Jesús claramente dijo que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, adoración significa demostrar el amor, demostrar afecto, demostrar cariño, demostrar que se ama a alguien. Entonces, la demostración del amor se manifiesta con el tiempo. Dime qué es a lo que dedicas tu tiempo y te diré qué es lo que amas. Entonces, cuando dice adorar a Dios en espíritu, es dedicarle nuestro tiempo a Dios, es manifestarle a Dios que lo amamos de la manera como lo ha establecido Él, no como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Entonces, hay muchas acciones prácticas que nos revela la palabra de Dios y que nos enseña la Escritura, que nos enseña Jesús, que son formas de cómo nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Veamos cómo adoramos a Dios en espíritu en la práctica con el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? La primera acción es la oración. Jesús oraba todos los días, todo el tiempo. Segunda, ayunando. Cada vez que ayunamos estamos adorando a Dios en espíritu, porque lo estamos haciendo con nuestro interior, lo estamos haciendo con lo de dentro de nosotros. Jesús ayunó 40 días y ayunaba constantemente. La tercera acción es alabándolo. Jesús alabó al Padre. La cuarta acción es con acciones de gracias. A menudo Jesús daba gracias. Muchas veces lo vemos en los evangelios dando gracias. La quinta es la cena del Señor, que es lo que instituyó Jesús, el nuevo pacto. Comer el pan, beber la copa, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. La sexta acción práctica es intercediendo. Jesús intercedió por el mundo, intercedió por otros. La séptima es velando. Jesús mandó, velen y oren para que no entren en tentación. Jesús velaba continuamente. La octava es guardando silencio. Algo que resalta en la vida de Jesús es que era un hombre de pocas palabras. Era pronto para oír, lento para hablar, tardo para airarse, como debemos nosotros ser. Guardar silencio es una forma de adorar a Dios. La novena es esperar en Dios. Jesús siempre esperaba, Él nunca se adelantaba, nunca se apresuraba. Todo lo que hacía lo hacía para agradar al Padre, de acuerdo a lo que el Padre le mandaba. También la décima acción práctica es abriendo nuestro corazón para escuchar su voz, estando atento a la voz de Dios, a la guianza del Espíritu. Y Jesús siempre estuvo así, porque Él dijo, yo no puedo hacer nada sino lo que el Padre me manda que yo haga. También orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu Santo. Orar en otras lenguas. En 1 Corintios 14 se nos habla de que parte de la adoración es la oración en otras lenguas. Jesús seguramente en sus tiempos a solas oraba en lenguas, y hay registradas varias frases que Él dijo y que están traducidas literalmente en el arameo. Y profetizando. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros dejamos fluir ese don del Espíritu que todos podemos ejercitar, porque dice en Corintios que todos podemos profetizar. No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar, y profetizar es declarar la palabra de Dios, es anunciar la palabra de Dios. Entonces, de esta forma estamos adorando a Dios en espíritu, en la práctica. Y son cosas que se pueden ejercitar y se deben ejercitar en la reunión, cuando nos reunimos como iglesia, y son cosas que debemos y podemos ejercitar a solas también. Y de este modo estamos nosotros siendo adoradores en espíritu.
Jesús también enseñó que debemos adorar al Padre, en verdad. El adorar a Dios en verdad es venerarle, como dice la Biblia, que debemos hacerlo. Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, ofrecieron un sacrificio extraño ante la presencia del Señor y murieron quemados, tal y como está escrito en Números 3, 4 y 26, 61. Esta amonestación sobria ilustra la necesidad de estudiar el plan de Dios, el tabernáculo de Moisés, para el ministerio sacerdotal. Antes de la adoración, tenía que ejecutarse el sacrificio, la limpieza, la unción y la vestidura, como está escrito en Éxodo 30 del 17 al 38. Notará en Apocalipsis 1, 5 y 6 que nosotros hemos sido limpiados y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, antes de ser hechos reyes y sacerdotes para Dios. Antes de que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santo para adorar a Dios, tenían que pasar por mucha preparación. El ignorar los pasos bosquejados era muy peligroso. Es vital que adoremos en verdad y de la manera bíblica. ¿Cómo adoramos a Dios en verdad en la práctica? Adorar a Dios en espíritu es adorarlo con el corazón, con el alma, con nuestro interior. Tiene que ver con acciones que surgen de dentro, que son guiados por el Espíritu. Somos un espíritu con el Señor. Pero la adoración en verdad tiene que ver directamente con la palabra. Esto ya va asociado directamente con la Biblia. Y hay varias acciones prácticas que Jesús también practicó y ejercitó durante su vida. La primera es leyendo la palabra de Dios. Dice en la escritura que la costumbre de Jesús era leer las escrituras. Segunda, meditando en la palabra de Dios, pues Jesús en sus tiempos de oración, como lo manda la escritura, y él obedeció la ley, meditaba en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, pues, y cada vez que estamos nosotros estudiando la Biblia, estudiando la palabra, estamos adorando a Dios en verdad. La cuarta es escudriñando. Por eso es que Jesús les decía y nos dice: escudriñen las escrituras, o sea, métanse a fondo, ¿verdad? Quinto, memorizando. Jesús tenía la palabra de Dios memorizada en su corazón. Él no tomó ninguna ventaja, él no tomó sus poderes divinos, él se sujetó a la carne humana y era como nosotros, y él tuvo que aprender y tuvo que memorizar. Pero también una sexta acción es transcribirla, escribirla. En esos tiempos no habían imprentas, por eso existían los escribas que a los ricos les hacían copias de las escrituras o de libros, pero Jesús seguramente tenía una copia de la escritura escrita a mano, como los judíos y los rabinos de su época acostumbraban a hacer. También escuchando la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos adorando a Dios en verdad. Jesús constantemente escuchaba la palabra en las sinagogas, porque él se reunía en las sinagogas desde niño. También enseñando la palabra a otros. Jesús constantemente enseñó la palabra, evangelizando, hablándoles de Cristo, en este caso Cristo llevando la salvación, hablando de sí mismo a otros. Vemos a Jesús en varias ocasiones evangelizando y testificando, dando testimonio. Jesús daba testimonio. Entonces estas acciones prácticas son adorar a Dios en verdad. Examinemos ahora las expresiones de alabanzas y adoración en la Biblia. Alabamos y adoramos al Padre con la boca, cantando, alabando, dando aclamaciones en voz alta. También alabamos y adoramos al Padre con las manos, levantando las manos, dando palmadas, tocando instrumentos musicales. Y también alabamos y adoramos al Padre con el cuerpo, puestos de pie, de rodillas, danzando y saltando de gozo.
Oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Y Miriam entonaba este cántico. Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Ningún dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre. Consideremos ahora lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. El tiempo que empleamos con el Señor en oración puede liberar el poder más dinámico y transformador de la historia que este mundo jamás haya conocido. La Biblia describe diversas operaciones de la oración, pero en esta lección vamos a examinar la oración, primero, como algo individual. Nuestra oración como un cuerpo unido puede únicamente ser tan fuerte como el tiempo personal que pasemos con el Señor. El Sermón del Monte es una de las recopilaciones más importantes de las enseñanzas de Jesús y tiene 3 partes, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Ahora, el cuerpo es la parte central del sermón. Allí, Jesús llama a sus seguidores a vivir de acuerdo con un estándar más elevado de relaciones justas y correctas con Dios y con los demás. Y el cuerpo también tiene 3 partes, mostrándonos esta justicia desde 3 perspectivas. Ahora, esta parte central se trata sobre cómo debía ser expresada la justicia en las prácticas religiosas de los días de Jesús. Y esta sección también tiene 3 partes. En el centro, Jesús habla sobre 3 prácticas religiosas. Y la práctica central que destaca es la oración. Aquí es donde Jesús enseña a sus discípulos a hablar con Dios. Exacto. Así que el modelo de oración del Señor está en el centro del centro del centro de todo el Sermón del Monte. Y está aquí porque Jesús quiere que esta oración tenga un lugar central en la vida de sus seguidores. La oración comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nota que la oración no comienza con Padre mío. Jesús quiere que recordemos que pertenecemos a una familia de alcance mundial y que clamemos a Dios juntos como nuestro Padre. Padre es una manera muy íntima de dirigirse a Dios. Así es. Y es el término favorito de Jesús para referirse a Dios. Lo retrata como la fuente de vida y proveedor de sus hijos. Y nota que Jesús balancea ese término tan íntimo con una descripción más bien cósmica, en los cielos. ¿Y de verdad Jesús pensaba que Dios estaba en el cielo? Es una metáfora. Así como los cielos están por encima de nosotros, así Dios está por encima y más allá de toda categoría de nuestra imaginación. Y sin embargo, Él es tan cercano como un buen padre. Luego de dirigirnos a Dios, la oración continúa con 3 peticiones. La primera es: que tu nombre sea reconocido como santo. ¿Qué significa que el nombre de Dios sea reconocido como santo? Bueno, en la Biblia, la santidad es una característica completamente única de Dios como el creador de todas las cosas. Y en la historia de la Biblia, Dios vincula su santo nombre y su reputación al antiguo pueblo de Israel, al asociarse con ellos para bendecir a todas las naciones. Pero Israel rompe esa asociación, lo que los lleva a ser conquistados por otras naciones. Exacto. Y la reputación santa de Dios fue desacreditada entre las naciones. Pero el profeta de Israel había dicho que un día Dios iba a restaurar la santidad de su reputación. Jesús está invitando a sus seguidores a orar para que eso ocurra. ¿Pero cómo? Bueno, a eso se dirige la oración a continuación. Que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El reino celestial de Dios es un ámbito santo.
donde siempre se cumple la voluntad de Dios. Entonces Jesús quiere que pidamos que ese reino descienda aquí, de tal modo que su voluntad celestial se cumpla en la tierra. Exacto. Y esa palabra voluntad también se podría traducir como deseo. Esta oración alinea nuestros deseos con los deseos de Dios de traer el cielo a la tierra. Y nota la repetición: tu nombre, tu reino, tu voluntad. La primera mitad de la oración tiene 3 peticiones para que Dios actúe en nuestro mundo para renovar la creación. Y la segunda mitad de la oración cambia el enfoque para pedir la ayuda de Dios, para que nosotros podamos ser parte de esa renovación. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. La mayoría de los humanos estamos muy preocupados y temerosos por nuestra supervivencia y por eso acaparamos recursos. Pero Jesús nos invita a confiar en Dios para que nos dé lo que necesitamos un día a la vez. Este tipo de oración cultiva un hábito de gratitud diaria al ver cada comida y cada momento como un regalo. ¿Y por qué menciona el pan? Jesús está trayendo a memoria la historia de Israel en el desierto, cuando Dios envió pan del cielo, pero solo la cantidad suficiente para cada día, de tal manera que Israel mantuviera una postura de gratitud y confianza. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles son nuestras deudas? Bueno, la deuda es una metáfora para cuando has herido a alguien y le debes el resolverlo. Es una deuda relacional. Nota la simetría aquí. La oración pide a Dios el perdonar como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Nuestra habilidad para recibir el perdón de Dios está atada a nuestra habilidad para ofrecer perdón. Jesús está creando una cultura donde los perdonados se convierten en agentes de perdón a otros. Y no nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Ahora, yo aprendí esta oración como no nos dejes caer en tentación. La palabra griega es peirasmos, que significa una prueba diseñada para revelar la verdad. En la Biblia, las pruebas de Dios tienen un propósito positivo, el revelar el carácter de alguien e invitarlos a una relación de confianza. Ok, entonces, ¿por qué pedirle a Dios que nos libre de estas pruebas? Jesús está siendo realmente honesto aquí. Las pruebas pueden ser difíciles o dolorosas, y a menudo hay una vocecita empujándonos a tomar el camino fácil, porque la decisión correcta es muy costosa. Jesús dice que esa es la voz del maligno. Así que cuando vienen las pruebas y escuchamos esa voz, debemos pedir ser librados. Exacto. Ahora bien, nota que esta segunda parte de la oración tiene 4 peticiones que se enfocan en nuestras necesidades. Danos pan, perdona nuestras deudas, no nos pongas a prueba y líbranos. Combina eso con las 3 peticiones de la primera mitad de la oración. Y entonces tienes 7 peticiones. Ese es el número común de la plenitud en la Biblia. Sí, la oración de Jesús nos forma en un pueblo que anhela que el reino celestial de Dios venga a la tierra. Y podemos participar en la medida que confiamos en Dios, perdonamos a otros y nos mantenemos fieles en la promesa de Dios de traer el cielo a la tierra. Debemos orar principalmente en el lugar secreto. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Por qué la oración en secreto es el secreto de la vida cristiana victoriosa? Es un secreto a voces que el secreto del poder espiritual de Jesús fue la oración en secreto. Todos los días, durante toda su vida, está registrado allí que él se levantaba cuando aún era muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. De todas las acciones que hizo, la oración fue una de las que más ejercitó y era el inicio de su día. Cada día estaba precedido por horas de oración y él mismo dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vean qué profundidad de verdades hay en estas declaraciones. Si las invertimos, o sea, si usamos la lógica bíblica inversa, pues entonces descubrimos más. Si nosotros entramos a nuestro aposento, a nuestro lugar secreto,
y oramos en secreto, a solas con Dios, nuestro Padre que ve en secreto, nos va a recompensar en público. Esa es la explicación por la cual muchas veces somos avergonzados en público. Esa es la razón por la cual a veces tropezamos y caemos y somos escándalo y somos vergüenza y sufrimos ignominia, que significa vergüenza pública. Porque nuestro Padre que ve en secreto, que no nos ve orar a solas con Él, dice, si a los que oran en secreto los recompensa en público, a los que no oran en secreto los avergüenza en público. Y lo hace por amor a nosotros. Cuando Dios nos avergüenza, lo hace para que nos demos cuenta que separados de Él nada podemos hacer, que si no tomamos en serio la oración, entonces nuestra vida no va a fructificar, por más que nos esforcemos, por más inteligentes que seamos, por más dinero que tengamos, porque lo más importante en la vida cristiana es la oración a solas, en secreto. Sí es importante orar en la iglesia, orar los unos con los otros, orar como matrimonio, orar con los hijos. Sí es importante, pero nada de eso sustituye el orar a solas, en privado, en secreto, en ese aposento. Ese es el secreto, ese es el lugar donde vamos aumentando nuestras fuerzas espirituales. Es como el que va al gimnasio y hace ejercicio para aumentar sus músculos o sus fuerzas. Gradualmente, sin que se dé cuenta, van aumentando de igual modo. Sucede a medida que ejercitamos esto y vamos creciendo en nuestro tiempo a solas con Dios, vamos nosotros experimentando la victoria en Cristo, y se cumple entonces en nosotros la palabra de Dios que dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, no de triunfo a derrota y de derrota a victoria, sino siempre en triunfo, como está profetizado, irán de poder en poder, irán de gloria en gloria. Por eso, la oración en secreto es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Hemos sido invitados a la oración íntima por el mismo Señor. Esta clase de oración secreta presupone y asegura 4 cosas. Primero, los motivos correctos. Segunda, las relaciones correctas con Dios como Padre. Tercera, una confianza verdadera en Dios. Cuarta, la dispersión de asuntos falsos. A medida que expresamos nuestros sentimientos y problemas en nuestra conversación con Dios, podemos hacerlo en forma de adoración, como dice en el Salmo 34 del 1 al 4, en forma de confesión, como dice en 1 de Juan 1:9, en forma de peticiones, como dice en Mateo 7:7, o en forma de acciones de gracias, como dice en Efesios 5 del 4 al 20. En el Nuevo Testamento descubrimos que hay 5 mandamientos relacionados con la oración. Primer mandamiento: velad y orad siempre. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Segundo mandamiento: orad para no caer en tentación. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tercer mandamiento: orad por obreros. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Cuarto mandamiento: orad por los que están en autoridad. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios
y la dignidad. Quinto mandamiento. Orad por nuestros enemigos. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Analicemos ahora lo que dice la Biblia respecto a ¿cuándo orar? La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que oraban, como en Primera de Crónicas 4:10. La mayoría de los héroes de la fe tuvieron sus tiempos regulares del día, separados específicamente para la oración, muchas veces 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde o al anochecer. Tal y como dice en el Salmo 55 del 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. El mejor ejemplo de un patrón diario de oración regular y sincera es una que evite los ritos religiosos sin significado. Esta puede ser encontrada en el Señor Jesús mismo. Jesús oraba todos los días, temprano en la mañana. Jesús también oraba toda la noche. Y Jesús oraba también antes de cada comida. Descubramos ahora en la Biblia por qué motivos orar. Debemos orar por nosotros mismos. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo: Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Debemos orar los unos por los otros. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Debemos orar por el ministerio en el cuerpo de Cristo. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Debemos orar por los enfermos y por los desesperados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Debemos orar por los que están atrapados en el pecado. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿Por qué es muy importante tener una lista de oración? Hay algunos que argumentan que orar con algo escrito no es espiritual, que las oraciones escritas no son espirituales, que uno tiene que orar inspirado por el Espíritu Santo, que uno tiene que orar con lo que Dios le vaya poniendo en ese momento, y es una verdad a medias, es una apreciación
no precisa, porque están tomando parte de la verdad y están excluyendo, están dejando fuera otras verdades que son tan bíblicas como esta. Sí, tenemos que orar y esa es una de las formas más elevadas de orar, cuando uno empieza a orar y se deja guiar por el Espíritu Santo, se deja guiar por lo que el Señor le va mostrando, y entonces profetizamos y entonces hablamos palabras precisas que edifican a los que nos oyen, y nuestras oraciones son muy beneficiosas, y eso es correcto, pero no es lo único que enseña la Biblia. De principio de cuentas, la mayoría ignora que los salmos no son canciones. La mayoría de los cristianos tienen por sentado y por hecho que los salmos son el himnario de Dios, que son canciones, pero no han leído bien. No todos los salmos son de David, hay 5 libros, pero en el primer libro, que es desde el Salmo 1 hasta el Salmo 72, en el último versículo, el rey David escribe esto: aquí terminan las oraciones de David. O sea que del Salmo 1 al 72 no eran cantos, eran oraciones que hacía David, que él escribía en momentos de angustia, de soledad, de alegría. En cada circunstancia de su vida él fue registrando sus oraciones y las fue escribiendo, y eso se compiló en un libro que hoy conocemos como el libro de los Salmos, que está dividido en 5 libros. Y si eso eran oraciones y si eran válidas ante Dios y nos los dejó para la eternidad, entonces las oraciones escritas son oraciones. De hecho, una práctica muy recomendable es orar con la escritura, orar con los salmos, tomar los salmos y leerlos de tal modo que los vamos modificando para adaptarlos a nuestra necesidad, a nuestro tiempo, a nuestra familia, a nuestro mundo. Y eso son oraciones que son válidas. Entonces, es también válido que hagamos nuestras oraciones y que las escribamos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores que ha existido, también era uno de los que oraba mucho más efusivamente, y él enseñaba que antes de orar teníamos que preparar, que tener claro qué es lo que íbamos a decirle a Dios, y él usaba esta lógica: te vas a presentar ante un rey, una autoridad, pues no vas a ir ahí a lo que te caiga, tú llevas un plan, llevas algo específico. Y el apóstol Pablo practicaba esto, porque tanto a los colosenses como a los efesios es muy claro en lo que les dice, que hacía oración por cada uno de ellos, que hacía mención de cada uno de ellos en sus oraciones. ¿Cómo lo podía hacer? A menos que tuviera listas de nombres. Se encontraron, entre muchos hallazgos arqueológicos, se han encontrado listas y listas y listas y listas de nombres y nombres y nombres y nombres, que no hay allí ningún nombre famoso o de algún político o rey, pues son nombres de personas que no pertenecen a ningún censo, que no pertenecen a las listas que el gobierno tenía, sino que más bien son nombres y nombres y nombres, y entre una y otra lista hay oraciones, peticiones a Dios. Entonces, eso es una clara demostración de que Pablo, los primeros cristianos, se valían de listas para orar, y a través de la historia podemos ir corroborando que los cristianos han usado listas. Es importantísimo tener una lista para saber por quién estás orando, qué estás orando, para no orar nada más porque sí. Una de las listas más importantes de oración que podemos hacer es una lista de los nombres de Dios y sus significados, para ir adorando a Dios, ir santificando el nombre de Dios hasta que nos sepamos de memoria
cada uno de los significados del nombre de Dios, cómo se ha manifestado. Otra lista es una lista de las personas que no conocen a Cristo para que les podamos hablar de Cristo. Otra lista es la lista de las autoridades, es la lista de quienes nos gobiernan, porque así dice en 1 de Timoteo 2:2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por nuestros hermanos en Cristo. Y otra lista muy importante es aquella en donde vamos poniendo la fecha de cuando le estamos pidiendo a Dios por alguna necesidad, cuando le estamos pidiendo que nos provea algo, que sane a alguien, y eso lo vamos registrando y vamos nosotros dándole seguimiento cuando ya se contestó esa oración. Y todo eso entonces conlleva a que esa lista de oración se vuelve un boletín de oración personal. Cada uno deberíamos tener uno, deberíamos también orar por las peticiones de la iglesia. Es importante que las iglesias tengan listas de oración en donde se oran por las necesidades los unos de los otros, ya que la mayor manifestación de amor, de amarnos unos a otros, es orar. Entonces las listas de oración son muy importantes para poder corroborar cuando Dios ya contestó, para tener claro qué es lo que estamos orando, porque es por lo que estamos orando. Por eso es importante tener una lista de oración. Para terminar, consideremos una de las verdades más importantes a este respecto, de que necesitamos ayuda en la oración. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Parte del propósito del Espíritu Santo es enseñarnos, como dijo Jesús en Lucas 12:12, guiarnos en oración, como reveló el Espíritu en Romanos 8:27, y ayudarnos en nuestra fe, como está escrito en Efesios 3:16 al 17. El Espíritu Santo a veces ungirá la oración de un creyente de manera especial, y a esto le llamamos orar en el Espíritu Santo, como dice Judas 1:20 y Efesios 6:18. A fin de ayudarnos en la oración, el Espíritu Santo ha provisto también un don especial para el creyente, el don de lenguas, es decir, el hablar en otras lenguas al Señor en oración, como lo revela el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, del 4 al 11. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. También es muy importante tener un compañero de labores. Cuando dos se unen en oración, de seguro obtendrán lo que buscan. Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Por eso, la voluntad de Dios es que la iglesia persevere en oración. Si hay un poder tremendo en dos personas que se unen para orar, ¿qué respecto a toda la asamblea o congregación del pueblo de Dios? Dios está llamando a su pueblo hoy a la oración. La misión de la iglesia es transformar las vidas de las personas, familias, comunidades, ciudades y naciones a través de la oración. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios.